Testimonio de Donna Wynne sobre una excavación arqueológica sin licencia cerca del Mar Rojo en Egipto. Testimonio original dado el 20 de mayo de 2015. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Me disculparán si soy imprecisa en los detalles, tengo que serlo. El trabajo que desempeñaba en aquella época distaba mucho de ser legal, y aunque un tribunal nunca pudiera demostrarlo, digamos que la gente para la que trabajé se toma realmente muy en serio la privacidad. Todos los nombres que doy aquí, aparte del mío, son alias. Es difícil conseguir un trabajo en arqueología hoy en día. Supongo que siempre lo ha sido. Pero la financiación educativa se está reduciendo en general, y el hecho es que la mayoría de los puestos más altos en el campo tienden a abrirse solo una vez que el ocupante anterior muere. Es triste, pero si observas un aula llena de la carrera de arqueología de cualquier universidad importante, puedes estar bastante seguro de que ninguna de las personas que estás viendo va a acabar dedicándose a ello. Puede que algunos consigan puestos de ayudantes en uno o dos proyectos, pero las largas e ingratas horas de trabajo y el interminable esfuerzo por ascender en un escalafón que ya está lleno de viejos ricachones probablemente les hará cambiar de opinión. Supongo que lo que quiero decir es que nunca iba a ser una arqueóloga de verdad. Así que cuando tuve la oportunidad de hacer un trabajo sin licencia, pensé que era eso, o formarme para ser maestra. Y odio a los niños. La cuestión es que hay un montón de cosas muy valiosas en el suelo. Artefactos antiguos, conocimientos olvidados, todas esas cosas. Pero adquirirlas requiere mucho tiempo, mucho dinero y un montón de licencias y permisos engorrosos. Por no hablar que los gobiernos pueden ser muy posesivos cuando se trata de los premios de la antigüedad. No se pueden dar 3 pasos en este campo sin que algún aspirante a Indiana Jones declare que una cosa u otra pertenece a un museo. Pero los museos tienen presupuestos muy limitados, y el mercado privado tiene un apetito interminable por los valiosos tesoros antiguos. Así que tienes mi industria, que es como la arqueología normal, pero un poco más de forma libre. Me gusta pensar en mí misma como una arqueóloga clandestina, pero creo que la mayoría de la gente me llamaría simplemente una saqueadora de tumbas, lo cual es una tontería, porque la mitad de las veces ni siquiera se trata de tumbas, pero esto hace sorprendentemente poca diferencia en términos de legalidad. Trabajé para un hombre llamado Stavo. Todavía podría seguir, no estoy segura. En general, él no se pone en contacto cuando no tenemos trabajo, y este terminó lo suficientemente mal como para que no esté segura de si voy a recibir otra llamada o no. Espero que sí. Yo realmente no quiero ser maestra. Se puso en contacto conmigo por primera vez hace 3 años, y que de algunas disputas profesionales hicieran que las posibilidades de que mi carrera continuara fueran entre 0 y no. Bueno, fue muy directo conmigo y me explicó enseguida que organizaba excavaciones ilegales de breve duración, tomando cualquier hallazgo de alto valor que pudiera transportarse y vendiéndolo a coleccionistas privados. Tenía mucha mano de obra, seguridad y apoyo organizativo. Pero necesitaba a alguien en el equipo que identificara y valorara rápidamente los artefactos u otros descubrimientos. Anteriormente había contado con un profesor de antropología de Harvard, caído en desgracia, pero al parecer le habían atrapado pasando unos cuantos extras por la aduana de China, y ya no estaba disponible. Stavo dijo que yo era la opción adecuada para ocupar el puesto. Acepté en el acto. Nunca me llevé bien con los aspectos éticos de mi campo. Me encanta la cacería, la investigación y el descubrimiento. Pero, para ser sincera, ampliar el conjunto de conocimientos de la humanidad o ayudar a una cultura a conectar con sus raíces nunca ha estado alto entre mis prioridades. De seguro no tanto como el dinero. Así que durante los siguientes años viajé por todo el mundo con Stavo y su equipo. Había un geólogo al que llamaré Grigori, Norman, que era el intermediario de varios anticuarios, casas de subastas y museos menos respetables, y un par de silenciosos albaneses, Berry y Paul, que actuaban como el músculo.
Bueno, ellos hacían la mayor parte, pero a Stavo no le gustaba que la gente estuviera holgazaneando mientras hay trabajo. Así que yo, Gregory y Norman pasábamos la mayor parte del tiempo usando la pala junto a ellos, ya que nuestro conocimiento generalmente resultaban útiles en las últimas partes de la excavación. Me gusta pensar que me he ganado mi sustento, ciertamente. Hubo muchas veces en las que Barry estaba dispuesto a tirar algún tesoro de valor incalculable porque lo tomaba por basura polvorienta, y Stavo nunca se quejó. Esta última excavación era de alto riesgo. Stavo y Norman tenían oídos en las oficinas correspondientes de la mayoría de las universidades y museos, por lo que le llegó la noticia de que el gobierno egipcio había denegado el permiso a la Universidad de Pensilvania para investigar un posible complejo de tumbas situado entre el Cairo y el Mar Rojo. De nuevo, no entraré en detalles, pero estaba justo en medio del desierto oriental, a unos 34 kilómetros de la pirámide o tumba explorada más cercana. Si los investigadores de la universidad estaban en lo cierto, este lugar podría ser un hallazgo importante. Y lo que es más importante para nosotros, completamente intacto. Sin embargo, era peligroso. Cuando un gobierno deniega un permiso de este tipo, nunca puedes estar seguro de que no fueran a enviar a gente de su propia cosecha. Y Stavo tenía muchas historias de excompañeros que habían sido arrestados cuando los militares se presentaron de repente para asegurar un sitio. Sin embargo, la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Stavo tenía algunos contactos dentro de la policía del Cairo, por lo que pudo conseguir un par de policías bien sobornados para que se quedaran, y nos dieran al menos un aire de respetabilidad para cualquier civil que pudiera tropezar con nosotros. Así que me fui a Egipto, soñando con encontrar una nueva pirámide. Sé que parece una tontería, pero la mayoría de las pirámides no son tan enormes, evidentes o están tan intactas como la de Giza. Después de 4 o 5 mil años, la mayoría parecen colinas, o a veces dunas, y podría haber cualquier número de ellas esperando sin ser descubiertas bajo la tierra egipcia. Me sorprendió la facilidad con la que encontramos el sitio. Stavo había conseguido una ubicación a partir de la aplicación de la universidad, y Gregory localizó rápidamente una formación geológica de aspecto probable en las imágenes del satélite. Menos de 14 horas después de recibir la llamada, estaba de pie, pala en mano, en medio del desierto oriental, abriendo camino sobre una tumba que llevaba milenios sin abrirse. Fue emocionante. Grigori había trabajado para asegurarse de que excaváramos sobre lo que él creía que era la entrada, y solo tardamos un día en desenterrar la losa de piedra caliza que la cubría. Pude ver jeroglíficos grabados en la superficie, pero estaban demasiado desgastados para leerlos. Sobre la piedra estaba tallado el bucle cerrado de un anillo Chen, el símbolo del infinito. Esto me pareció extraño, ya que solo por la entrada estaba bastante seguro de que esta tumba era al menos de la cuarta dinastía, y el anillo Chen se utilizaba normalmente para designar un lugar de enterramiento real, pero no había cartuchos entre los jeroglíficos de entrada, lo que habría esperado si la tumba contuviera a la realeza. Era una pirámide subterránea. Ahora estaba bastante segura, pero si tenía los restos de un faraón, su nombre no habría sido protegido al morir. Barry y Paul no perdieron tiempo en levantar la losa de piedra caliza de la entrada, revelando un pasaje oscuro y largo. Con el calor del sol fui muy consciente de la fría corriente de aire que se filtraba por la abertura. Stavo le echó un vistazo y preguntó si había algo que pudiéramos rescatar de los jeroglíficos. Le di las instrucciones para que arrancara el anillo de Chen y tomara fotos del resto para estudiarlo más tarde. Antes de que preguntes, no tengo acceso a esas fotos. Stavo aún tiene la cámara. ¿Sabes? En mi primera prisa por asegurarme de que todo iba bien, no me había dado cuenta de lo que habíamos encontrado hasta ese mismo momento. Cuando estaba en el umbral y respiraba aire de 4000 años de antigüedad. Estaba seco y olía ligeramente a madera de cedro. Acababa
de ayudar a descubrir una tumba intacta de la cuarta dinastía. Recogimos nuestras bolsas, picos y antorchas y nos adentramos en la oscuridad. Dos cosas me llamaron la atención nada más entrar. La primera fue lo grande que era el lugar. Los pasadizos eran mucho más amplios de los que había supuesto, basándome en mi investigación sobre tumbas comparables. La otra fue que también había mucho menos ornamentación. Y cuando digo menos, quiero decir nada. Las paredes estaban desnudas, sin pintar, y por un horrible momento pensé que ya había sido saqueada. Stavo pensó lo mismo, pero Grigori nos aseguró que el estado de la entrada indicaba que no había sido abierta desde que fue sellada. La tumba no había sido robada, simplemente estaba vacía. A medida que nos adentrábamos, empecé a notar pasajes que se desvían en nuestro camino. En todos los casos parecían dirigirse más o menos hacia donde habíamos venido. Llamé a un alto y Stavo y yo nos tomamos unos minutos para explorar uno de ellos. Al principio parecían dirigirse hacia la superficie, pero otros corredores se ramificaban hasta que finalmente llegábamos a un callejón sin salida. Luego otro y otro. Tardé más de lo que hubiera deseado en volver a encontrar a los demás. Era un laberinto, no muy diferente del que se encuentra en Jawara, pero sobre todo parecía que solo adoptaba su forma engañosa de laberinto cuando se dirigía a la entrada. Al adentrarse a él era bastante sencillo. Hice estas observaciones a Stavo, y él se dirigió inmediatamente hacia afuera, y volvió llevando el extremo del cabrestante del jeep. Eran 150 pies en total, y pensó que si la tumba terminaba siendo más profunda que eso, probablemente deberíamos reconsiderar nuestro enfoque en general. Pude ver que se estaba irritando por estos retrasos y por la falta de artefactos obviamente financiables. No podía culparle, yo misma estaba empezando a sentirme bastante nerviosa. Resultó que el cabrestante terminó justo a la vista de la cámara central, así que atamos una antorcha al extremo y nos dirigimos al interior. Al igual que el resto, esta sala era simple y sencilla, construida con piedra caliza tosca. Estaba bastante vacía, completamente vacía, salvo por un estrado elevado en el centro, a 1 metro del suelo. Allí se encontraban los restos de un sarcófago de madera sin pintar. Hacía tiempo que se había podrido, aunque las características bandas de cobre que lo envolvían aún parecían estar en buen estado. Entre los escombros pude ver el pálido envoltorio del cadáver, apretado de una manera que me recordó desconcertantemente a una camisa de fuerza. Se había desgastado en muchas partes, con la carne de la propia momia a la vista, de un color negro oscuro y casi brillante a la luz de la antorcha. No había nada más allí, ni tesoros, ni otras salidas. Fue en ese momento cuando Stavo perdió un poco la cabeza. Había gastado mucho dinero en esta expedición, y descubrir que no había nada allí salvo un viejo cadáver y algunos trozos de madera era un problema importante para él. Es decir, las implicaciones arquitectónicas del lugar en cuanto a las prácticas de construcción de mediados y finales de la cuarta dinastía eran bastante sorprendentes, pero no creí que fuera algo que él quisiera escuchar en ese momento, así que me quedé callada. Todos lo hicimos. Cuando Stavo se enfada, lo mejor es dejar que siga su curso en lugar de intentar disuadirle y atraer su ira hacia ti. Me ocupé de dar otra vuelta a la habitación, por si había alguna entrada secreta que se me hubiera escapado, mientras detrás de mí quedó ahí parado, maldiciendo. Noté algo en la esquina, sin embargo. Una media docena de huesos pequeños, con tallas en cada cara. Dados. Sabía que los juegos de dados eran anteriores al reino antiguo, y estos eran en excelente calidad. Decidí esperar a que Stavo terminara de despotricar antes de llamar su atención sobre ellos.
Me giré para verle inclinado sobre el cadáver, con rabia en la cara. Como si de alguna manera este egipcio muerto tuviera la culpa de que el viaje hubiera salido mal, un fracaso. Tuve que contener la risa hasta que vi que podía darle un puñetazo a la cosa. La momia era lo único en aquel lugar, aparte de los dados, que teníamos alguna esperanza de vender, y no podía dejar que la dañara. Le grité que se detuviera y sus ojos se fijaron en mí con un odio que ardía tras ellos. Le expliqué, con calma y razonablemente, que el cuerpo modificado que tenía delante podía valer mucho dinero. Esto pareció calmarlo un poco, y justo empezaba a disculparse por su arrebato cuando se quedó completamente quieto. Tenía los ojos muy abiertos y se había vuelto mortalmente pálido. Me acerqué un poco más y cuando mi linterna bajó desde su cara hasta su brazo, vi una mano ennegrecida y desecada agarrando su muñeca, con los finos dedos apretados firmemente. Se estaba moviendo. Estaba vivo. Abrió los ojos, pero debajo de esos frágiles párpados había hendiduras vacías donde hace tiempo estos habían podrido. Abrió la boca como para gritar, pero de esta no salió ningún sonido. Recordé que pensé, por supuesto que no puede gritar, no tiene pulmones. La falta de vasos canopes significaba que habría sido una momificación más barata y que habrían licuado todos los órganos en el transcurso de 70 días. ¿Estaba esta cosa viva cuando eso había sucedido? Fue enterrada en sal durante 70 días, sintiendo cómo el aceite de cedro derretía lentamente sus entrañas. Estos pensamientos pasaron rápidamente por mi mente mientras estaba allí, congelada por el terror. El sonido de la pistola de Stavo me sacó de mi estupor. Siempre llevaba una pistola cuando realizaba un trabajo peligroso, y la estaba vaciando en la carne satinada de la momia. Cada disparo hacía volar fragmentos de piel seca y hueso polvoriento. Pero no dejó de moverse. Ni siquiera cuando empujó el caño de la pistola en la boca del cadáver y le voló la parte posterior del cráneo. Ahora lo había soltado, y Stavo se volvió para ver que los demás ya habían huido de la cámara, dirigiéndose hacia la superficie siguiendo el cable de vuelta. La extraña criatura medio muerta había salido con espasmos de la plataforma elevada hasta el suelo, y estaba entre Stavo y yo, y la puerta. Me dirigió una mirada de disculpa y salió corriendo, dejándome sola con esa cosa. La momia, rota y temblorosa, empezó a arrastrarse hacia mí. Todavía estaba parcialmente atada con el apretado paño funerario, pero eso no le impedía abrirse paso penosamente por el polvoriento suelo. Había mucho espacio para correr alrededor de ella, ni siquiera era tan rápida, pero mis piernas no funcionaban mientras se acercaba más y más. Su boca se abría y se cerraba rígidamente, y un polvo marrón oscuro caía de ella en un chorro constante. No tengo idea de cómo sabía que yo estaba ahí. No tenía ojos, ni nariz. No hay forma de que pudiera detectarme. Pero esta cosa sabía, y se arrastró directamente hacia mí. Conseguí llevarme la mano a la cadera y sacar mi propia arma, un gran cuchillo de caza que había recogido en nuestro último viaje en Norteamérica. Más por su peso, me había dado una sensación de seguridad que porque pudiera usarlo. Lo agité hacia el cadáver que se acercaba, pero no hubo ninguna reacción. Cuando sentí que sus fríos y correosos dedos me agarraban la espinilla, fue como si el pánico empujara mi mente tan lejos que de repente volvió a su sitio. Agarré el cuchillo con ambas manos, me incliné hacia adelante y se lo clavé en la garganta.
La hoja se hundió con un sonido seco y chirriante, y los brazos de la momia se dispararon para agarrarla. Casi vomito al sentir sus manos ennegrecidas y muertas sobre las mías. Era asombrosamente fuerte. Con una sacudida me apartó las manos, sacó el cuchillo de su garganta y bajó mi brazo, colocando la punta de la hoja en su pecho, donde debería estar el corazón. Y entonces me hizo empujar el cuchillo hacia adentro. La pobre criatura se quedó colgada allí un segundo. Luego sacó el cuchillo y me hizo apuñalarla de nuevo. Una y otra vez me obligó a hacerlo, mientras su torso se agitaba y convulsionaba. Casi parecía que estaba llorando, pero sin conductos lagrimales ni pulmones, no había forma de saberlo. Después de la quinta vez que me obligó a apuñalarlo, aflojó su agarre en mi mano, lo suficiente como para que pudiera soltar el cuchillo. Con una explosión de adrenalina me puse en pie y huí. Por suerte aún no había retirado el cable del cabrestante del jeep. Oh, Dios sabe cuánto tiempo habría estado atrapada allí abajo. Sobre todo porque cuando salía la intensa luz del sol del desierto, encontré a Paul y Borri discutiendo sobre la mejor manera de volver a emplazar la losa de la entrada. Nos llevó muchas horas volver a enterrarlo por completo, pero cuando terminamos era como si nadie hubiera estado allí. Gustavo no dijo ni una palabra mientras nos alejábamos. En el antiguo Egipto, morir era lo más importante que una persona llegaría a ser jamás. Toda la vida era una preparación para ello. Prepararse y adquirir lo necesario para el viaje. De la época en que el Nilo era la fuente de todo lo que te mantenía vivo, la tierra de los vivos. Pero a medida que te alejabas del río, la propia tierra se volvía hostil para ti, incapaz de soportar cualquier tipo de vida. Fue allí, en las afueras, el borde de la vida misma, donde construyeron sus tumbas y pirámides. No puedo imaginar lo que habrían pensado de una persona que no podía morir. Me imagino lo que les habrían hecho. Fin del testimonio. Si hay algo que odio más que los testimonios a los que solo se puede dar seguimiento poniéndose en contacto con agencias extranjeras que no cooperan, son los testimonios en los que todos los implicados son delincuentes que o bien no pueden ser localizados, o bien no están dispuestos a hablar de sus asuntos de ninguna manera. Este testimonio consigue combinar perfectamente las dos cosas de tal manera que cualquier verificación o seguimiento ha resultado totalmente imposible. Lo único que he encontrado es que la señorita Wynne se está formando para ser maestra. No puedo negar que encuentro una cierta cruel satisfacción de ese hecho. Creo que cualquiera que me traiga una declaración sobre momias merece todo lo que le pase. Fin de la grabación. No puedes venir a la estación Lo pidiendo... siento, no pensé que... No lo hiciste. Ahora me están haciendo un montón de preguntas. Me están vigilando en el trabajo. Solo quería Tu próxima ver... cinta, sí, lo entiendo. Pero ahora mismo no puedo hacer nada al respecto porque siento que me vigilan todo el tiempo. Quiero decir, si ese es el caso, ¿está bien que hayas venido aquí? Está bien, es solo trabajo. Pero si hay algo que he aprendido es que tú y yo apestamos en esta cosa del espionaje. Tengo que esperar a que las cosas se calmen un poco. Bueno, manténme informado, supongo. Sí, llego a poder. Cuídate.